Son las 9 de la mañana con 9 minutos. Estamos de regreso de la música acá en Enlace USACH y vamos a ir de inmediato a saludar a quienes nos acompañan en el panel del día de hoy. Ya lo decíamos, comenzando este mes de abril para tratar diversas temáticas que ya tenemos propuestas. Saludamos a la Secretaria General de las Juventudes Comunistas, Bárbara Navarrete. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por nuevamente la invitación. No, gracias a ti por estar acá en Enlace USACH. Lo mismo que para el director del Programa de Salud y Bioética del Instituto República, Jorge Acosta. ¿Cómo estás, Jorge? También gracias por estar por acá. Gracias, Rodrigo. Muy buenos días, Bárbara. Feliz de estar una vez más en Radio USACH. Oigan, como es tradicional, vamos con la pregunta del día antes para que también podamos motivar a quienes nos están escuchando, nos están viendo, y traíamos a colación el tema de cárceles de máxima seguridad. Lo esbozó el fiscal nacional Ángel Valencia y en una entrevista con El País, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, respaldó la propuesta hecha. Él dijo que el gobierno es partidario de avanzar en este tipo de cárceles de máxima seguridad, cárcel especial para ir más precisamente para el crimen organizado, y eso sí, hizo el punto de que es necesaria una regulación precisa, además, si es que se sigue adelante con este tipo de infraestructura de alta seguridad en lo que tiene que ver con penales y cárceles. Quiero dejarles la palabra para saber cómo también lo observan ustedes y, como les decía, tratar de motivar también a quienes nos ven y nos escuchan. Bárbara, me quedo contigo para empezar. Sí, bueno, yo creo que es necesario, en primer lugar, abordar el debate de cárceles, más allá de las particularidades, diría yo, porque hace muchos años que, al igual que en otros aspectos de inversión pública, no se ha hecho inversión particularmente en construcción de cárceles. Sí. Y yo diría que hay una cuestión central que evidentemente hay que debatir y que hay que mirar. Yo no veo a priori, ni con buenos ni con malos ojos, la propuesta de avanzar en cárceles de alta seguridad para el crimen organizado en particular. Yo creo que sí, efectivamente hay que mirar el sistema penitenciario globalmente, porque de hecho estuve mirando rápidamente el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos del 2019, es decir que probablemente hoy día la situación sea aún mucho más crítica, que de las 83 unidades penitenciarias existentes en el país, cerca de la mitad está en condiciones de alto hacinamiento, y por lo tanto ello no solamente dificulta las condiciones de habitabilidad dentro de la cárcel, sino también las condiciones y posibilidades de reinserción y de aplicación de programas de ese tipo que nos permitan tener finalmente resultados mejores posterior a la condena independiente del delito que se cometa. Entonces creo que en ese marco hay un buen gesto o una buena primera intención de poder empezar a debatir respecto de cárceles, pero yo diría que más allá de la puntualización sobre crimen organizado, efectivamente hay que mirar el sistema penitenciario completo y también todo lo que hemos conversado en otros momentos de seguridad sobre medidas preventivas y otro tipo de políticas. Jorge, ahí te dejo también la palabra. Bárbara traía a colación el tema del hacinamiento, las condiciones de muchas cárceles. A la hora de pensar en este tipo de iniciativas habría que ver el sistema penitenciario completo, dice. No sé cómo lo observas tú. Bueno, a lo largo de los últimos años y específicamente los últimos meses hemos visto cómo se ha intensificado la comisión de delitos con delitos que no estábamos acostumbrados a ver, partes de cuerpos en los canales de regadío, personas que son acribilladas con decenas de balazos. Hay una estructura organizacional del delito que es muy compleja, y comparada con lo que veíamos anteriormente, hoy día parece ser que ya no genera tanto impacto. No olvidemos lo que pasó, por ejemplo, con María del Pilar Pérez. Todos se acordarán cuando contrató una persona, un sicariato para asesinar a una persona, y además termina equivocándose y fallece otra persona, y fue noticia por meses y todos lo recordamos hasta el día de hoy. Bueno, y hoy día resulta que entre el 80 y el 90% de las personas que son asesinadas en nuestro país no tiene un sospechoso claro. Por lo tanto, el aumento de delitos de esa peligrosidad nos hace pensar de que estamos en una situación muy, muy, muy compleja, que requiere que la institucionalidad completa de los organismos del Estado se actualice. No solamente teniendo cárceles de mayor seguridad que permita que no se conecten estas redes que son presas con el exterior, sino que también actualizar nuestras redes de inteligencia. ¿Cómo es posible que no tengamos una red adecuada de inteligencia para saber
quiénes son, dónde están, cuáles son las bandas, cuáles son los vínculos que tienen con el extranjero. El tema también de aduanas, y cuánta droga está pasando a través de nuestros puertos, a través de nuestras fronteras que son porosas. Todo el tema, ¿cierto?, de la inmigración. Cómo pasar por Chile, entrar a Chile, salir de Chile, es prácticamente una potestad que tiene cualquiera. Nuestras fronteras son demasiado porosas. Y al mismo tiempo también otras situaciones graves, como por ejemplo lo que mencionaba Bárbara con respecto, claro, a las condiciones carcelarias que transforman a las cárceles en verdaderas universidades del delito. Por lo tanto, el desafío es mayor, y a mí me parece que la evaluación que ha hecho el gobierno ha sido más bien tardía y ha sido más bien cansina, lenta, no le ha tomado la importancia que esto significa, y sería muy importante que se pudiera introducir el sentido de urgencia, porque hoy esta es la primera prioridad de los chilenos: reducir la delincuencia, reducir los delitos y la gravedad de los delitos, y poder entregar algo más de seguridad, porque no hay que olvidar que el primer rol del Estado es entregar seguridad a los ciudadanos, y hoy día no lo está cumpliendo con creces. Ahí escuchábamos a Bárbara Jorge. Nosotros te invitamos a que también puedas comentar con nosotros en @Radio Usach, en X, en Instagram. También estamos en Facebook, y nuestro WhatsApp, el +56926493001. Vamos con los temas del día. Un tema bien complicado que llevamos comentando ya un poquito más de una semana, Bárbara Jorge, y que tiene que ver con este tema de la presión social. Este elemento donde se instaba por parte del senador Núñez a recurrir a la presión social para destrabar reformas sociales. Esto ha traído comentarios de diferentes veredas, desde distintos sectores políticos, también desde el oficialismo, y en los últimos días, particularmente la defensa de Bárbara Figueroa a esta presión social trajo consigo también nuevas críticas, incluso dentro del oficialismo, de algunos personeros y presidentes de partido. Bárbara, me quedo contigo para entrar un poco en esta dinámica y en esta temática, y comprender también este concepto de la presión social, que para muchos, si nos ponemos en el escenario actual, puede ser complicada, pero si lo vemos 5 años atrás, no tenía la misma apreciación. No sé también cómo lo observas tú desde la perspectiva temporal, porque me da la impresión de que la opinión pública ha ido cambiando en la forma en que concibe este concepto. Sí, bueno, yo creo que harta polémica armado los dichos de mi compañero Daniel Núñez. Y bueno, yo diría que no solo mi compañera homóloga del partido, Bárbara Figueroa, le da un espaldarazo, sino que todos y todas quienes militamos en el Partido Comunista creemos fielmente en que la presión social o movilización social son necesarias siempre, finalmente, para poder hacer avanzar transformaciones, cambios, posicionar agenda pública. Y en ese marco yo diría que más allá de la polémica no nos conflictúa mucho más, porque la historia del Partido Comunista ha sido esa siempre, y lo hemos manifestado honestamente. Fue así en el gobierno de la nueva mayoría, cuando indicamos que teníamos un pie en la calle y un pie en el gobierno. No recuerdo. Lo que evidentemente no nos genera pocas dificultades en nuestro quehacer, porque somos nosotros finalmente quienes estamos gobernando, aportando en poder hacer avanzar un programa de gobierno comprometido, pero por otro lado también no tenemos ningún problema en disputar, en insertarnos, en conducir movimientos sociales, organizaciones sociales, la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, las federaciones de estudiantes, sindicatos, organizaciones territoriales, y por lo tanto no es en ningún caso deshonesto con nuestros principios y formas de trabajo político que hemos llevado siempre en nuestra historia. Está en el ADN, se podría decir. Claro. ¿No? Entonces yo diría que esta polémica más bien evidentemente la toma la derecha en posterior también a una situación que ocurre en el Senado, que fue en marco de eso lo que opina finalmente mi compañero Daniel Núñez, indicando que dadas las condiciones que se generan a propósito de no llegar o no poder desconocer más bien el acuerdo administrativo del Senado, se generan condiciones evidentemente menos propicias para poder hacer avanzar el programa de gobierno. Hoy día estamos también alertas de lo que va a pasar en la Cámara de Diputados y Diputadas, pero esas condiciones evidentemente que son de mayor dificultad requieren de otros actores y actrices finalmente en el panorama político, que no son solamente quienes están tomando decisiones en la institucionalidad, que bien
perfecto, nosotros nos disputamos, estamos allí, sino también de quienes pueden instalar agenda pública. Y eso es parte finalmente de la democracia, es parte del desarrollo de las políticas públicas también. O sea, la agenda finalmente se determina por quién la posiciona, por quién la presiona, por quién instala debates. Entonces, yo diría que hay más bien una intención, evidentemente, de querer sacar a la luz posibilidades de un actuar no democrático del Partido Comunista, cuando en ningún caso pudiese ser eso lo que se nos atañe por nuestra historia y también por finalmente los compromisos y las posiciones que hemos tomado en todos los espacios en los que estamos hoy día y, como ya decía, por nuestro desarrollo finalmente de la política que la entendemos tanto en la gobernabilidad institucional, pero también desde los movimientos sociales y las organizaciones donde representamos y disputamos y nos organizamos. Sí. Jorge, ¿esta presión social se divorcia necesariamente con el espíritu democrático? Por ahí estaba también revisando algunas de las declaraciones. La diputada Jimena Osandón, por ejemplo, ella decía que esta polémica reafirma las credenciales antidemocráticas del PC. De una u otra forma, ahí Bárbara también hacía mención de que hay sectores políticos que tratan de emparejar la presión social con lo que es un estilo o un espíritu antidemocrático. No sé cómo lo ves tú también. Mira, es muy interesante esta oportunidad que vamos a tener con Bárbara de poder conversar este tema, porque está sumamente involucrada, siendo ella parte, ¿cierto?, del Partido Comunista, porque una cosa es la expresión, ¿cierto?, la manifestación de opiniones, de voluntad, de posiciones ideológicas en el debate público, que sin duda es bueno, y por eso es tan valioso que haya instancias como esta y todas las que podemos tener de debate, discusión, que a nosotros que nos gusta la política es muy entretenido, digamos, o sea, es a lo que nos dedicamos y nos encanta y nos parece muy bien, y es bueno que se dé, es sano que se dé, porque hay países, por ejemplo en América Latina, que no tienen esa oportunidad. Veamos el caso de Venezuela, por ejemplo, no solamente no tiene la posibilidad de discutir en la dictadura de Maduro, sino que no pueden llevar los candidatos presidenciales que democráticamente la oposición ha decidido llevar, como por ejemplo María Corina Machado. Se le impidió competir a María Corina y de hecho no hemos visto una crítica del Partido Comunista a esa actitud totalitaria de Nicolás Maduro. Pero una cosa muy distinta es la posibilidad, ¿cierto?, de ejercer presión. Eso es muy distinto. Y me gustaría que Bárbara nos pudiera comentar a qué se refiere el Partido Comunista cuando dice presión, o cuál es el límite. Por ejemplo, ¿es una forma legítima de ejercer presión la violencia? ¿De una vez y por todas el Partido Comunista va a condenar la violencia como un método de acción política? ¿O va a seguir esa visión marxista de que la violencia es partera de la historia y que se necesita, por lo tanto, la violencia para generar los cambios de correlación de fuerzas que permitan, ¿cierto?, terminar con la opresión del proletariado sufrida por parte del capitalismo? Y es importante que se sinceren esas posiciones, porque si lo que está diciendo el senador Núñez es que frente a una desfavorecida correlación de fuerzas hoy día en el Senado y en la Cámara de Diputados, lo que hay que hacer es ejercer una violencia que lleve, ¿cierto?, a rememorar lo que sucedió el 18 de octubre, cuando con la pistola sobre la mesa, con Chile ardiendo a los cuatro costados, con decenas de estaciones de metro quemadas, con iglesias quemadas, con hospitales quemados, con la Alameda absolutamente vandalizada, con el temor que sentían los chilenos. Porque recordémoslo, eran los propios alcaldes los que pedían que llegaran los militares a la calle porque sentían, ¿cierto?, el temor de que una banda entrara como entraran a los supermercados, a sus casas, a sus villas. No olvidemos aquello. Porque hay algunos que están romantizando lo que fue la marcha, ¿cierto?, del 25 de octubre. Pero eso fue un día de los más de 60 o 90 días en que estuvimos en una crisis institucional gravísima, donde contra su voluntad muchos sectores políticos tuvieron que entregar la Constitución producto de la violencia. Entonces, es muy importante marcar los límites, porque si aquí estamos hablando de diferencias de opinión, bienvenida sea la discusión y qué bueno que se dé. Hay muchos temas en los que a mí me gustaría que se diera, por ejemplo, en el aborto, que lo he dicho más de alguna vez. Hay algunos que quieren cerrar el debate del aborto. Bueno, abramos, lo discutamos. Pero si aquí lo que se está diciendo es no, mire, es que hay que validar la violencia como un método de acción política, y cuando no tenemos los votos en la Cámara, o cuando no tenemos los votos en el Senado, o cuando no tenemos el apoyo ciudadano producto de que en las encuestas todo el mundo dice que lo que quiere es que el esfuerzo del trabajo de los trabajadores vaya a las cuentas de capitación individual, pero lo que quiere hacer el gobierno es implementar una ley que termine, ¿cierto?, digamos, con entregar esos recursos al Estado. Bueno, entonces, ¿usemos la violencia para cambiar aquello? Es una pregunta interesante. Bárbara, te dejo la palabra para ir viendo también los matices, cuánto hay de caricatura, cuánto no hay, porque ahí también es interesante ver cómo lo están observando. Ahí de una u otra forma, Jorge, también te llamaba a definir un poquito más de qué se está hablando con esta presión social. Sí.
Bueno, yo no sé qué entrevista escuchó Jorge, pero yo no escuché en ningún momento que el Partido Comunista o el senador Núñez llamaba a la violencia particularmente. Lo que hacía mención es precisamente a poder ejercer presión social, es decir, poder aplicar la movilización y las dinámicas de la organización social, que es democrática, que existe, que se disputa, que tiene sus propios ordenamientos en cada uno de los espacios donde existe, para poder instalar la agenda y las preferencias y las necesidades más urgentes de las personas. Y en ello evidentemente tenemos diferencias, porque un poco... Claro, la presión social le incomoda y salió una noticia muy interesante en La Tercera el jueves y también la columna de Matamal ayer, que creo que da bastante en el clavo respecto de las reflexiones y un poco lo olvidadiza que es un poco la derecha en este tipo de cuestiones, porque la presión social hoy día le llama mucho la atención, pero yo recuerdo cuando estábamos en el gobierno de la nueva mayoría, en marco de la ley de inclusión escolar, cuando la estábamos debatiendo, a mí tocó ser estudiante y dirigente estudiantil secundaria en ese momento, que la derecha no tenía ningún problema en salir a la calle con la Confepa, que es una confederación de padres apoderados que en ese momento bien armada, bien orquestada, para poder decir que aquí se estaba atentando contra la libertad de enseñanza, por ejemplo. Y tampoco tuvieron ningún problema en ejercer presión social desde la movilización en marco del debate de educación sexual integral, cuando instalan o financian finalmente el bus de la libertad, por ejemplo. O en su momento con el paro nacional de camioneros, que si bien uno de sus voceros dijo, bueno, esto nos mandató a hacer el gobierno, el otro lo desmintió, yo no sé aquí a quién creerle finalmente, pero todos y todas quienes firmaron una rápida declaración el día posterior a las declaraciones de Daniel Núñez, Evópoli, la UDI y Renovación Nacional, en ese momento no tenían ningún problema en darle absoluto respaldo a camioneros que tenían copada la Ruta 5, impidiendo el libre tránsito de las personas sin ningún problema, sin ninguna presión por parte de carabineros o situación de altercado mayor. Porque estábamos frente a un grupo de poder importante. Entonces, yo diría que aquí se busca más que nada, sin duda, nuevamente, caricaturizar la posición de los comunistas que ha sido, como ya decía al inicio, muy honesta. Nosotros siempre hemos dicho, y por tanto, y razón por la que existimos o coexistimos en la institucionalidad y en las organizaciones sociales, de que entendemos esa articulación necesaria para poder hacer avanzar las cuestiones que nos parecen son prioritarias para la ciudadanía. La diferencia es que, claro, nuestros aliados y aliadas están en las organizaciones sociales y no en el empresariado, no están en los grandes grupos de lobby, no están en los grandes grupos de poder, no están en los medios de comunicación y por lo tanto la necesidad de poder robustecer la correlación de fuerzas desde las organizaciones sociales y de la movilización social son siempre necesarias, porque el Partido Comunista finalmente se sitúa allí, en la calle, en el sindicato, en los liceos, en las escuelas, en las universidades y para nadie, yo diría que no quisiera hacer precisamente caricatura, sería eso algo deshonesto o que les llamase la atención. Lo hemos dicho siempre, lo vamos a seguir diciendo, convocamos a la paralización del 11 de abril, lo entendemos como una medida necesaria para poner sobre la mesa la urgencia de avanzar en la reforma previsional, la urgencia de avanzar en pacto fiscal, la urgencia de avanzar en sueldos dignos, y no solo lo hemos dicho desde esas posiciones, también lo hemos dicho desde la institucionalidad, por ejemplo, con nuestra ministra Janet Jara, y así con todo y todas quienes ocupamos distintas responsabilidades. Sí, quiero después entrar también un poquito en el tema de los aliados, las alianzas contigo, Bárbara. Pero Jorge, te dejo ahí la palabra. Se tocó el tema de las caricaturas, se tocó el tema también de las características que muchas veces también asume la presión social, se trajo a colación cosas que han pasado también desde la otra vereda. Te dejo ahí la palabra. Bueno, entonces, escuchando a Bárbara, se condena la violencia por parte del Partido Comunista, se condena la violencia por parte de la Jota, no se idealiza entonces lo que sucedió el 18 de octubre, y eso es un avance civilizatorio, eso es súper importante, porque va en contradicción de lo que está en el manifiesto del Partido Comunista. O sea, marca una definición bien clara, digamos, entre en lo que es el Partido Comunista hoy día y lo que habían sido, digamos, sus o sea, te invitaría ideales. a leer las resoluciones de nuestros eventos nacionales, de la actualización de nuestra política y de cómo la entendemos hoy, en función de nuestro pilar ideológico, sin duda. Y me parece perfecto porque no da lo mismo quien lo dice. O sea, tú lo dijiste muy bien. Si lo dice un dirigente de derecha o de centro derecha, efectivamente uno presume, ¿cierto?, que es una manifestación como la que tú dijiste,
que no son recordadas porque se hayan quemado calles, ni porque se hayan quemado iglesias, ni porque se hayan quemado estaciones del metro, o sea, ni en la Confepa, ni en ninguna de todas las cosas que tú mencionaste, terminaba gente herida, o carabinero herida, o molotov, nada de eso. En cambio, hay una consistencia en que cada uno de los actos que realiza el Partido Comunista o la izquierda más radical terminan en hechos de violencia, muchas veces que sufren también los carabineros. Por lo tanto, rechazar la violencia es un, creo yo, avance civilizatorio. En segundo lugar, el tema de manifestar, ¿cierto?, la oposición de la gente, de las personas. A mí me gustaría que el Partido Comunista dijera por qué en esto quiere ir en contra de lo que cree la mayoría. Lo que cree la amplia mayoría, el 80-90% de los chilenos, quieren que todo punto adicional de cotización el tema previsional vaya a sus cuentas de capitalización individual, porque lo que la gente quiere es que el fruto de su trabajo vaya, ¿cierto?, a sus ahorros. Entonces, ¿por qué el Partido Comunista quiere imponer su visión ideológica a la gran mayoría de los chilenos? Y no estamos hablando aquí de un grupo de empresarios, no. Todas las encuestas muestran que todos los chilenos quieren que el fruto de su trabajo vaya a sus cuentas y que siga creciendo en las cuentas individuales, porque no olvidemos que 3 de cada 4 pesos que están en las cuentas de los chilenos son producto de la capitalización individual, y eso lo vieron, por ejemplo, a propósito de los retiros. Vieron que se retiró un año una cantidad de dinero, y que al año siguiente, cuando fueron a retirar el segundo retiro, de alguna manera se había recuperado. ¿Gracias a qué? Gracias a lo que el Partido Comunista tanto vilipendea, digamos, como por ejemplo la capitalización individual. Ese capitalismo sangriento, bueno, ha provocado que haya mayores recursos en las cuentas de los chilenos. Entonces, ¿por qué ir en contra de la mayoría de los chilenos? Y por otro lado, lo otro que también es importante aclarar es, bueno, en ese mismo contexto, ¿por qué no utilizar los recursos que ya tiene el Estado? Nunca antes en la historia de Chile habíamos tenido un Estado con tantos recursos como hoy día. Nunca antes en la historia de Chile habíamos tenido un Estado con tantos funcionarios como hoy día. Pero al mismo tiempo, nunca antes habíamos tenido una situación de mayor inseguridad, una mayor cantidad de listas de espera, una menor prestación de servicios. Entonces, ¿para qué queremos seguir agigantando el Estado si estamos entregando tan malos servicios y estamos abandonando tanto a los chilenos? Por ejemplo, en tema de salud, que también conversaremos más adelante. Bárbara, vamos cerrando ideas. Me quiero quedar a propósito de lo que hablaba de las alianzas. La visión que están teniendo también dentro de la misma coalición, el tema de la presión social. Por ahí desde el Partido Socialista estaban viéndolo con un poquito más de lejanía. Me gustaría que entráramos en ese tema. Y a propósito de lo que decía Jorge, hay temas vinculados a proyectos de ley, los temas previsionales que se están viendo en el Parlamento. No es menor también quien va a encabezar la Cámara de Diputados en esta próxima legislatura. ¿Cuánto puede afectar esta misma discusión en temas vinculados a proyectos de ley, como también en el grado de cohesión que hay dentro de la coalición? Sí, yo creo que estamos en un contexto además donde las coaliciones todas están un tanto friccionadas, a propósito también de que estamos en medio de las negociaciones para las municipales, y eso evidentemente significa marcar ciertas posiciones y finalmente definir mejor el camino de cada quien. Yo diría que no hay grandes diferencias. Escuchaba la entrevista de Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, y más que hacer una distinción particular de decir, bueno, nosotros estamos en la institucionalidad y el Partido Comunista parece que no, sino manifiesta que ellos están en la institucionalidad y valoran el diálogo, pero también evidentemente entienden la movilización social como una herramienta. O sea, no es casual que el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras sea el Partido Socialista. Y por tanto, allí entendemos que nuestra correlación de fuerzas dentro de la coalición de gobierno sigue estando. Evidentemente hay posiciones que en ocasiones no se comparten del todo, pero es parte natural de la democracia y del proceso de construcción de mayoría. Y en particular, bueno, hoy día estamos muy alertas de lo que va a pasar en la Cámara de Diputados y Diputadas. Yo diría que es parte también de la expresión de cuál es la diversidad amplia de partidos y de representantes inclusive independientes que llegan a la Cámara de Diputados y Diputadas, lo que sin duda complejiza cualquier posibilidad de alcanzar mayorías. Vimos lo que pasó con demócratas en el Senado. Hoy día hay una posición particular de presión del Partido
de la gente, y no sabemos cuál va a ser finalmente el resultado. Yo esperaría que se respeten también los acuerdos que se toman administrativamente, porque allí, claro, nadie se tacha de antidemocrático ni de menos capaz de avanzar con el diálogo y los acuerdos que se toman. Que lo rompan con el Partido Comunista no es tan complicado, parece, para nadie. Entonces creo que ahí es necesario puntualizar lo que va a pasar, porque sin duda va a marcar cómo van a ir avanzando los debates particularmente más relevantes, diría yo, en materia de reforma previsional y lo que va a pasar también con pacto fiscal cuando ingrese. Ahí la derecha, bueno, ha dialogado harto, pero a priori ya dijeron que no iban a estar de acuerdo con poner o hacer ningún cambio en materia tributaria en términos de aumento de tributación, a propósito de que consideraban, bueno, parece que tenemos la plata suficiente para poder emprender todos los desafíos que tiene nuestro país. Sí, comparte las perspectivas de Jorge respecto a la visión que tiene la ciudadanía de la cotización a las cuentas individuales, por ejemplo. O sea, yo creo que efectivamente ha habido una instalación en las encuestas y de lo que ha ido pasando. Yo creo que tampoco es casual, respecto de las preferencias de las personas sobre sus fondos de pensiones. Tenemos hace bastantes años nuestro fondo de capitalización individual y por lo tanto eso sin duda determina las características de la opinión de las personas. Pero yo diría que no es mentirnos decir que tenemos un fondo de capitalización individual único o sin mixturas, cuando el Pilar Solidario es quien, hoy día la PGU, es quien ayuda a parte importante de la población, principalmente mujeres, que no tuvieron capacidad de poder trabajar, o sea, más que capacidad, condiciones para poder trabajar y por tanto características positivas para poder tener una pensión a propósito de la capitalización individual, y tuvieron que recurrir entonces a la ayuda del Estado, que antes no existía. Entonces, ese Pilar Solidario que fue elaborado y mandatado por Bachelet y que después hoy día toma el nombre de la PGU, es finalmente dar cuenta de la solidaridad del Estado, porque se paga finalmente con los tributos generales. Jorge, ahí para ir cerrando el tema, te dejo la palabra. Bueno, efectivamente, yo creo que hay espacio de acuerdo en el sentido de que los puntos adicionales de cotización vayan a las cuentas de los trabajadores y no se pague, digamos, con los trabajadores que ganan menos la PGU que pueda subirse el día de mañana, sino que se pague con impuestos generales. Yo creo que ahí sin duda que puede haber espacio de acuerdo, y también debería haber espacio de acuerdo, ojalá, en o bajar los impuestos o gastar bien la plata. Si uno se pregunta, cuando dicen no, que en Chile faltan impuestos, que en Chile faltan lucas, pero si faltan tantas lucas, ¿por qué habían 2.000 millones de pesos que se iban a regalar, ¿cierto?, para comprar Lexus a los jueces de la Corte Suprema? Si hay tantas lucas, ¿por qué se perdieron millones de vacunas que no se administraron? Casi 35.000 millones de pesos. Si falta tantas lucas, ¿por qué habían 32.000 millones de pesos que están siendo investigados en el caso Fundaciones? Si faltan tantas lucas, ¿por qué seguimos entregando financiamiento a los partidos políticos, por ejemplo, que en sus elecciones internas sacan poco más de 1.000 o 2.000 votos, como pasó ahora en Revolución Democrática, donde votó el 4% del padrón electoral? Entonces, la gran pregunta es si se está gastando bien los recursos de todos los chilenos. Porque en este mes de abril estamos viendo, ¿cierto?, que, bueno, hay muchos que tienen que preparar, ¿cierto?, sus declaraciones de impuestos, declaraciones de renta, hay descuento, hay que pagar, no sé qué, y bueno, la vida acá se hace más difícil. Y cuando las personas tienen que ir a llenar el estanque, prácticamente el 45% de lo que están pagando se va en impuestos, en benzina. Cuando usted va a comprar al supermercado, el 20%, 1 de cada 5 pesos que usted gasta, se van impuestos en el IVA. Es decir, si vamos viendo cómo se está cogotando a la sociedad chilena con impuestos y vemos que los servicios que entrega el Estado no son acorde a la cantidad de ingresos que tiene, uno se pregunta, bueno, ¿de qué sirve entonces que seguir aumentando los impuestos y seguir cargando a las personas con tantos impuestos si en realidad la plata está llegando donde no se necesita, está llegando incluso para hechos de corrupción, está llegando para privilegios para algunos y no para las necesidades de todos? Entonces yo haría una reflexión un poquitito más profunda, en la cual quizá el desafío de mañana es gastar mejor lo que tenemos, como por ejemplo en los hospitales. Hoy día la mitad de los pabellones se usan según lo que corresponde. Se opera la mitad de personas que podríamos operar y ha aumentado 10 veces la cantidad ha aumentado varias veces la cantidad de ingresos adicionales, en un 50% en los últimos 10 años, la cantidad de ingresos a los hospitales. Entonces, parece que está mal pelado el chancho en el Estado también, pues, y ese es un problema muy grande, porque al final son los más pobres los que tienen mayores perjuicios con un Estado así de ineficiente.
Son las 9 de la mañana con 41 minutos. Estamos de regreso con ustedes en nuestro panel de Enlace USACH. Hoy día con Jorge Acosta, director del Programa de Salud y Bioética del Instituto Respública, y Bárbara Navarrete, secretaria general de las Juventudes Comunistas. Vamos a cambiar de tema y nos quedamos en salud porque se sigue observando las condiciones de FONASA a propósito de los escenarios que se están dando en esta crisis de las ISAPRES. Y durante el fin de semana salió una entrevista con el director de FONASA, Camilo Cid, que entre otras cosas señaló que tenemos que estar preparados para todos los escenarios y que entre en insolvencia una ISAPRE puede ser uno de ellos. En ese sentido, recordemos que es bien conocido por ser uno de los defensores del sistema universal, lo establece la tercera también en esta misma nota, y asegura que una vez que este problema sea superado, los aspectos más estructurales de la reforma se retomarán. Una visión optimista que plantea Camilo Cid y que quiero también poner sobre la mesa para ir analizando los alcances que va a seguir teniendo el tema de la crisis de las ISAPRES y particularmente cómo se va fortaleciendo FONASA para hacer frente a una migración de usuarios que puede ser importante dependiendo de cómo se vayan dando también los escenarios. Jorge, parto contigo para ir analizando este tema. ¿Cómo lo observas tú, no solamente desde la perspectiva de un ciudadano, sino que además desde la perspectiva médica, donde yo creo que también tienes ahí un prisma bien interesante de compartir? Bueno, de leer la entrevista del director de FONASA pareciera que todo está fantástico, que es una gran noticia, que ha llegado 1 millón de personas más a FONASA, que todo está fantástico, está extraordinario, que claro, la verdad es que tenemos la lista de espera más grande de los últimos años, pero pareciera ser que eso no es un drama para FONASA, cuando es el principal drama que viven 16 millones de chilenos que están en FONASA, porque hay 2,7 millones de chilenos que están en una lista de espera. Piensen que el año 2022 fallecieron 44.000 personas, más o menos 1 de cada 3, 1 de 4 personas que fallecieron en el 2022 estaba en una lista de espera. En los últimos años esa cifra se multiplicó por 3. Entonces estamos hablando de una situación muy grave. Si uno ve solamente los pacientes GES, que son más de 5.000 que fallecieron, el 20% de ellos, es decir, 1 de cada 5 pacientes GES podría haber sido salvada su vida si hubiera sido atendido a tiempo. La ley del GES lo que dice es que los pacientes deben recibir una atención en cierta cantidad de tiempo y si no se cumple ese tiempo es el Estado el que no está cumpliendo la propia ley que impuso el Estado. Y vemos que lamentablemente la mayor preocupación de Camilo Cid y la mayor preocupación del gobierno son las ISAPRES. Cierto que las ISAPRES tienen un enorme problema producto de los cambios de las reglas del juego que se produjeron después de la actuación de la tercera sala de la Corte Suprema, que, digámoslo como es, legisló, siendo que no está dentro del ámbito de la potestad del el Poder Judicial resolver un problema a nivel general, sino que solamente a nivel particular. Bueno, hizo una aplicación general y eso generó, ¿cierto?, una desestabilización del sistema. Y aquí no es defender los intereses, como dice Camilo Cid, que le encanta decir ese tipo de cosas. No, aquí están defendiendo intereses de los empresarios. No, sí. Lo más probable es que los empresarios que están en las ISAPRES lo que quieran hacer es huir del sistema y salir del sistema y dejar de estar en un sistema que está yendo a una pérdida sistemática y persistente, sino que son los 3 millones de personas que están en el sistema de ISAPRE y no olvidemos los 9 millones de chilenos que se atienden en las clínicas, porque hoy día las clínicas atienden prácticamente la mitad de los chilenos. 6 millones de ellos son de FONASA. ¿Y por qué se atienden los pacientes de FONASA en las clínicas? Porque, bueno, ya lo decía anteriormente, no ven que hay esos espacios de atención en los hospitales y en los consultorios. De hecho, hay 3 millones de chilenos que se atienden solo en clínica y solo en centros médicos porque no tienen la posibilidad de atenderse en los hospitales y en los consultorios. Entonces, la situación de salud es gravísima. Vemos que cada vez se empeora más. Supimos la semana pasada que también no solamente está aumentando las listas de espera, sino que también los tiempos de espera, cosa que era absolutamente previsible, porque se está acumulando todos los atrasos producto de la pandemia, y vemos que la autoridad solamente está preocupada de que la izquierda más radical no lo apunte con el dedo diciéndole, ¿sabe qué? Usted quiere darle un salvataje a la ISAPRE. Esto no se trata de un salvataje a la ISAPRE, sino que se trata de dar una atención digna a las personas que necesitan, producto de la enfermedad que están sufriendo, atenderse en tiempo y forma.
Bárbara, varias cosas para poder darte la palabra y Jorge hablaba del rol que de una u otra forma ha ido asumiendo el Poder Judicial en el caso particular del tema de las ISAPRES. Él decía, de una u otra forma, entre comillas, legisló. También se hace mucho el punto de que hubo varias señales a judicialización de muchos procesos vinculados a los planes. Estuvimos bastante tiempo en esa dinámica y de ahí muchos dirán, el Estado tampoco tuvo las capacidades para responder a aquello. ¿Cómo ves también el tema del balance que se hace de la respuesta del Estado frente a las distintas necesidades? Está el tema de las listas de espera que plantea Jorge, pero además yo establezco ese otro factor, la tardanza o la nulidad con que se actuó frente a las señales que se estaba dando con la judicialización de muchos casos. Uh-huh. Sí, bueno, yo creo que la situación que están enfrentando las ISAPRES y la presión propia que va a tener el sistema de FONASA, que ya está teniendo, sin duda que da cuenta de falta de respuestas o falta de capacidades del Estado. Y eso, al menos desde la izquierda más radical, que al parecer soy yo, lo hemos diagnosticado y lo hemos mencionado muchas veces. O sea, lo que se requiere efectivamente es fortalecer lo público, y en ese marco yo coincido bastante con lo que es la entrevista del director de FONASA a propósito de cuáles son las condiciones con las que hoy día cuenta FONASA o las que se fueron construyendo finalmente para tener y responder a la necesidad de la salud de las personas. Yo me atiendo en FONASA, no sé si tú te atiendes en FONASA, pero particularmente hay, yo diría, un necesario fortalecimiento sin duda de lo financiero, pero también de las condiciones en las que existen hoy día los hospitales, los consultorios, y un poco también lo que en algún momento se problematizaba o hemos problematizado respecto de lo que pasa con la atención primaria de salud, que está alojada principalmente en la responsabilidad de los municipios, y por lo tanto allí también generan desigualdades propias del sistema de salud y su atención. Y en marco de ello creo que evidentemente estamos ante una situación necesaria de robustecimiento de FONASA en términos del financiamiento, pero por sobre todo no podemos obviar que aquí hay una deuda que tienen que pagar las ISAPRES con los usuarios, porque aquí yo no diría que solo legisló, o que se quiere decir que legisló la Corte Suprema. O sea, aquí lo que hizo las ISAPRES fue generar sobreprecio, cobrar más de lo que correspondía a los usuarios de ISAPRES o a los afiliados a las ISAPRES, considerar discriminación por sexo y edad en función de los precios que se adscribían en su tabla de factores, y en ese marco no hay nada, yo diría, que dijese, oye, aquí alguien está queriendo hacerle daño a las ISAPRES. O sea, ellos plantearon o actuaron en marco o en margen de lo que correspondía, y por lo tanto corresponde que hoy paguen lo que cobraron de más a los usuarios. Y finalmente lo que hicieron un grupo de senadores, que es ir al Tribunal Constitucional indicando que la mutualización era vergonzosa de plano, porque lo es, o sea, reduce la deuda de más de $1 billón a 451 millones de dólares. Lo que sin duda, claro, genera mayores garantías para que las ISAPRES en su plan de pago puedan realizarlo en, si no me equivoco, 10 años, con un marco de bien auspicioso, bien fácil de poder abordar, con muchas facilidades, claro. Fue el Tribunal Constitucional quien dijo que eso parece que no podía seguir cursando. Entonces, tampoco es un aliado de la izquierda radical, diría yo, el Tribunal Constitucional ni la Corte Suprema, que quiere hacer que el negocio de las ISAPRES termine. Yo creo que aquí evidentemente hay una cuestión de fondo, o dos cuestiones de fondo. Uno, el pago de esa deuda, y que se repongan entonces lo que se cobró de más a los usuarios de ISAPRE. Y por otra parte, asegurar las condiciones de recursos, capacidades, estructura, infraestructura, para poder atender y poder que FONASA finalmente tenga capacidad de poder absorber a todos y todas quienes han ido migrando desde el sector privado y también se han ido incorporando como nueva fuerza laboral, como la población migrante, qué sé yo, a FONASA, para poder atenderles y dar evidentemente o avanzar evidentemente en las deudas que se tienen, que yo creo que nadie las puede desconocer. Evidentemente es un problema tener listas de espera, evidentemente es un problema no tener suficiente capacidad para quizás abordar lo que pueda ser una nueva
un nuevo incremento de enfermedades respiratorias en el invierno, por ejemplo. O sea, evidentemente quisiéramos tener mejores condiciones de acceso a la salud y que eso no dependiera de cuál es mi capacidad de pago, si puedo entrar o no a una clínica o a un hospital público. Sin duda que todos quisiéramos eso, pero hoy día estamos en esta condición, en esta situación, y por lo tanto requerimos de ese fortalecimiento urgente, y en ello la ley corta yo diría que genera o busca avanzar en esa línea, particularmente con la modalidad de cobertura complementaria que se propone en FONASA, y también algo que decía bien Camilo Cid en su entrevista respecto de que FONASA ya cuenta con muchísimos convenios y por tanto podríamos estar en condiciones de que la misma prestación o los mismos servicios al que accede un beneficiario o usuario de ISAPRE pudiese hacerlo una vez se traspase a FONASA. Nos quedan los últimos minutos, les dejo ahí la palabra para poder ir cerrando días, y Jorge, quedarme también con parte de lo que señalaba Bárbara respecto a esta ley corta que no solamente tiene que ver con ISAPRE, sino que además tiene este otro acápite en cuanto al fortalecimiento de FONASA. Ahí Bárbara nos traía varios datos respecto a lo que se está planteando y lo que señalaba el propio Camilo Cid. Te dejo ahí la palabra. Sí, a mí me parece que lo más preocupante es que Camilo Cid es indiferente frente al drama que viven los 2,7 millones de chilenos que están en FONASA, en lista de espera, más de 1 año y medio esperando. O los 40.000 chilenos que fallecen. Sí, lo hemos comentado más de alguna vez. Todos nosotros tenemos casos de personas que las han llamado para decirle, mire, ya está la hora para su abuelito, para su abuelita, que se venga a atender, que se venga a operar. Y la respuesta es que falleció. Y falleció hace meses o incluso hace años. Y eso es un maltrato del Estado a los chilenos. Un maltrato que hay que denunciar, un maltrato que no hay que normalizar, un maltrato del cual debería hacerse cargo el director de FONASA, pero a él lo único que le preocupa son las ISAPRE. Lo único que le preocupa es terminar con la ISAPRE en el mapa de la seguridad social, como si ese fuera el problema. Y no se da cuenta que hoy día podríamos tener herramientas mucho más expeditas para que cuando se cumpla un plazo razonable, incluso en patologías como las del GES, se active rápidamente un bono GES, un bono de atención para que las personas vayan y se atiendan administrativamente, automáticamente, se genere por defecto, porque hoy día tenemos 14,6 billones de pesos, 14,6 millones de pesos en el presupuesto de salud. 1 de cada 5 pesos que gasta el Estado se lo gasta en salud. Y me van a decir que no hay plata. La plata está, pero está mal distribuida y no le llega a quienes más lo necesitan. Y eso es indigno. Y no podemos decir que no legisló la Corte Suprema, porque cualquier abogado te va a decir que lo que hace la Corte, lo que hace el Poder Judicial es referirse a situaciones particulares entre dos partes que conocen y que pueden alegar. Cuando lo hace urbe et orbi, o sea, para todo el mundo a nivel general, está legislando. Y si los jueces quieren legislar, preséntense a las elecciones, vayan al Parlamento, pero no utilicen este tipo de estrategias que lo que finalmente terminan generando es una desestabilización completa del sistema, porque aquí lo más grave es que si caen las ISAPRE, van a caer las clínicas, y si caen las clínicas, van a caer los lugares donde se atienden 9 millones de chilenos. Y eso es particularmente grave porque a propósito de la pandemia vimos que lo mejor del sector público y lo mejor del sector privado se puede disponer para la salud de los chilenos, generando cosas tan extraordinarias como que a ningún chileno le faltara un ventilador mecánico. Si eso fue una emergencia sanitaria, ahora que hoy día parte la emergencia sanitaria a propósito de los virus respiratorios, ¿por qué no hacemos una emergencia sanitaria para resolver las listas de espera? Porque si se utilizaran los pabellones de todos los hospitales que ya están construidos en Chile, no de las clínicas, de los hospitales, resolveríamos toda la lista de espera y quedarían todavía 150.000 cirugías. Entonces tenemos que ponernos más ingeniosos para resolver estos problemas. Por ejemplo, que podamos tener administraciones privadas de instituciones públicas. Por ejemplo, un hospital que sea administrado por la USACH. ¿Por qué no puede ser un hospital administrado por la Escuela de Medicina de la USACH o por la Escuela de Medicina de cualquier otra universidad? ¿Por qué no podemos actualizar la forma en que se están pagando? Por ejemplo, porque en FONASA los pacientes que tienen atención ambulatoria no tienen mayor problema porque tienen atención, pero cuando se van a hospitalizar les cubre el 10%. Entonces, cuando se tienen que hospitalizar en una clínica, de los 15 millones que puede salir una cuenta, les cubre con suerte 1 millón de pesos, 1,5 millones de pesos. Y ahí parten los bingos. Hay una ley que está durmiendo en el Congreso, que es la ley, cierto, del copago de FONASA en esta urgencia, la ley de seguro catastrófico, y duerme en el Congreso. Entonces a mí me encantaría ver que pudieran empatizar con ese drama que viven millones de pacientes, los parlamentarios, el gobierno, y pusiéramos todos los recursos para que llegaran a quienes más lo necesitan y están sufriendo de una enfermedad, y además tienen que sufrir por el trato indigno de parte del Estado. Bárbara, ahí te dejo también tu tiempo, últimos minutos para ir cerrando el panel. Súper. Yo quiero saber si Jorge le importa que paguen o no paguen la deuda, la ISAPRE. A mí me importa que se cumpla la ley,
pero al mismo tiempo me importa también que no se abandone a las personas. Súper. Porque, No, a mí igual. porque tú perfectamente puedes decir que paguen la deuda, pero si quiebran, no van a pagar la deuda y las personas no van a tener atención. Y estamos hablando de personas que tienen cáncer, que tienen que hacerse quimioterapia, que tienen que hacerse radioterapia, que están en el GES y que no van a poder tener una atención porque la infraestructura se va a caer completamente si cae el financiamiento también. Sí, no, yo creo que es muy importante sin duda que las ISAPRES paguen su deuda, que fortalezcamos FONASA, que ojalá los alcaldes no se guarden la plata que debiese ir a salud pública en los ladrillos de sus casas o comprando peluches o haciendo ese tipo de cosas. Creo que es importante. O comprando efectivamente clínicas como Sierra Bella. No, pero si el otro día ya salió que no había ningún problema judicial. Puede ver la noticia. Entonces creo que es importante asegurar esas condiciones en los servicios públicos. Sin duda hay un necesario fortalecimiento del acceso a esos derechos y en marco de lo mismo es que yo solo quisiera terminar haciendo un llamado necesario a la convocatoria del 11 de abril en la paralización de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, porque nos parece muy importante que efectivamente la movilización social ponga en el centro las necesidades que se tienen y que comprometimos en un programa de gobierno respecto de transformar parte importante de la institucionalidad de nuestro país, particularmente en términos de pensiones, de poder asegurar pensiones dignas para los actuales y futuros pensionados y pensionadas, para también avanzar en mayor progresividad en nuestro sistema tributario, particularmente en el 1% más rico de nuestro país, que ello no se resuelve necesariamente con ampliar la base tributaria solamente, y poder entonces, sin duda, y ahí compartimos, optimizar la gestión de recursos públicos, porque lo que más queremos efectivamente es que se resuelvan los problemas que existen, y para eso necesitamos un Estado más robusto, más eficaz, más transparente, más probo, y eso es tarea sin duda de todo y todas. Jorge Acosta y Bárbara Navarrete estuvieron con nosotros esta mañana en Enlace USACH. Muchas gracias por haber empezado la semana con nosotros y el mes de abril también. Gracias a ti, Rodrigo. Muchas gracias. Un abrazo. Muy bien. Chao. Chao.